En la investigación de bases de datos, uno de los principales objetivos es encontrar la manera de acceder a los datos de manera más rápida. Una estructura que ha sido creada para este fin es el índice. Este es una estructura opcional asociada a una tabla o conjunto de tablas y es creado cuando la columna o columnas que se indexan son consultadas frecuentemente. Un índice por lo general consta de dos tipos de información: el o los campos de indexación y los punteros a los bloques de disco donde se encuentran los registros. En algunos casos, las consultas involucran varios atributos. En este caso, se pueden tener índices separados para cada uno de los atributos y realizar la consulta a partir de ellos, o bien crear un índice con una llave múltiple conformada por los atributos de búsqueda, y es aquí donde aparecen los índices bitmap. La principal característica del índice bitmap es que almacena un arreglo de bits para cada llave en lugar de una lista de row IDs, como sería en el caso de Oracle. El índice bitmap usa un arreglo de dos dimensiones, en los que cada columna representa los diferentes valores posibles del valor de indexación, y cada fila una tupla de la tabla. Un bit encendido en una posición específica significa que esa tupla tiene el valor de indexación. Es una función de mapeo la que convierte la posición del bit en el arreglo a un row ID real de la tabla. Para una columna con el atributo género, en la que los posibles valores son pocos, generalmente 3, masculino, femenino o no especificado, se puede crear un índice bitmap, donde la primera columna del bitmap corresponde al valor masculino, la segunda al valor femenino y la tercera al no especificado, por lo que si hay un bit en 1 en la primera columna y en la primera fila, significa que la primera tupla de esa tabla en el atributo género tiene el valor masculino. Cuando se tienen más de dos atributos en el índice, antes de recuperar los registros se ejecutan operaciones lógicas sobre las condiciones declaradas en la cláusula where de la consulta. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Algunas de las situaciones donde conviene usar un índice bitmap son cuando la cardinalidad de las columnas indexadas es baja, cuando la tabla indexada es solo de lectura o no está expuesta a modificaciones significativas por sentencias DML, cuando la cláusula where de la consulta tiene muchos predicados, cuando hay 100 o más filas por cada valor de la columna indexada, ya que así un índice bitmap será más pequeño que un índice regular. Los índices bitmap son usados generalmente para aplicaciones de data warehousing, donde por lo general la información es consultada y no actualizada frecuentemente. Las principales ventajas que ofrecen estos índices son tiempo de respuesta reducido para consultas específicas, requerimientos de almacenamiento reducido, mejora dramática del desempeño, incluso con un número pequeño de CPUs o poca cantidad de memoria. Además de poder construir índices bitmap sobre una tabla, se puede crear un índice de este tipo sobre el join de dos o más tablas, con el fin de reducir el espacio que ocuparían los datos a la hora de unir las tablas. Esto es logrado ya que aplica las restricciones por adelantado. Así, entonces, teniendo el resultado del join guardado en el índice, el mismo join puede ser evitado totalmente. Este tipo de índice es más eficiente que tener una vista materializada del join, ya que las vistas no comprimen los row IDs de las tablas. Oracle utiliza la estructura de un árbol B para almacenar los arreglos de bits de cada llave indexada. Una entrada de un índice bitmap tiene los siguientes componentes: el atributo indexado, un rango de row IDs desde el menor al mayor y el arreglo de bits correspondiente.
Se tiene una tabla de clientes y a continuación se muestra una consulta sobre ella. Vemos que la tabla tiene los atributos ID, apellido y región. Es importante recordar que el índice bitmap se realizaría sobre la o las columnas que tengan menor cardinalidad. En este caso es el atributo región, ya que solo tiene 3 valores posibles: norte, sur y centro, mientras que los ID y apellidos de los clientes tienen una cardinalidad alta. El índice bitmap se vería de la siguiente manera. Si lo comparamos con la tabla, vemos que el cliente 101 es de la región norte. Por eso, en el índice bitmap, en la fila 1, columna 1, hay un 1. El cliente 102 es de la región centro. Por eso, en el índice bitmap, en la fila 2, columna 3, hay un 1. Y así con el resto de los clientes. Si queremos realizar una consulta sobre esta tabla utilizando el índice, por ejemplo, si queremos saber cuáles son los clientes que son de la región norte o sur, usaríamos el índice de la siguiente forma. En el índice bitmap tomamos entonces solo las columnas que nos interesan. La consulta nos dice que queremos saber cuáles son los clientes que son de la región norte o sur. Entonces realizamos la operación lógica OR entre esas columnas, dando como resultado la última columna que tenemos en el ejemplo. Una vez que se obtiene esta columna, como ya lo habíamos explicado, es una función interna la que realiza el mapeo de este bitmap con los correspondientes row IDs de cada una de las tuplas en las tablas.